School. Gracias por separar el tiempo para estar aquí. Hoy vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ver muchos pasajes bíblicos en la palabra de Dios acerca de algo muy importante. Hemos estado hablando, con la excepción del domingo pasado, por supuesto, porque celebramos nuestro aniversario. Hemos estado hablando de los sacramentos. Y permítanme aclarar algo o explicar algo. Yo sé que en sus pantallas debe aparecer eventualmente los sacramentos, y tenemos allí una imagen de lo que ya hablamos, la Santa Cena, comunión, la mesa del Señor, como algunos llaman. Hablamos hace 2 domingos de eso y espero que hayamos podido aprender de esto y que la enseñanza haya cambiado nuestras vidas, algo que hacemos con tanta frecuencia que realmente cambie nuestras vidas, algo que continuamos haciendo. Hoy estaremos hablando del bautismo. Santa Cena y bautismo son los 2 sacramentos que practicamos en nuestra iglesia, las 2 ordenanzas. Y ordenanza, por supuesto, significa lo que la palabra refleja, una orden del Señor para la iglesia. Hoy estaremos hablando de la segunda, que por supuesto es el bautismo en agua. Y en su pantalla también aparece, o debe aparecer eventualmente, el matrimonio, los votos matrimoniales que usted hace. Y este no es un sacramento, esa es la aclaración que quiero hacer, no es un sacramento para la iglesia, pero dado a que en nuestra sociedad lo que bíblicamente es un matrimonio ha sido tan atacado, pues nosotros vamos a tomar la armadura del Señor como nos corresponde hacer y vamos a defender la definición bíblica de matrimonio, la esencia de la sociedad, algo tan crucial, tan clave. Y vamos a hablar de la moralidad envuelta en eso y el plan y el propósito de Dios en lo que es el matrimonio y en lo que hacemos en la boda, los votos y demás. Así que quería simplemente aclarar que eso es muy importante y la razón por la que lo incluimos es esa, pero no es un sacramento. No quería que nadie se vaya de aquí confundido. El pastor está diciendo que el matrimonio es un sacramento de la iglesia. No, no lo es, pero es muy importante. Amén. Hoy quiero hablarles de la importancia del bautismo. La importancia del bautismo. En muchas ocasiones me han escuchado decir, lo voy a repetir una vez más. Hay personas aquí nuevas y creo que eso merece que lo diga una vez más. Y quiero decirlo por esta razón. Lo que estoy a punto de decir fue una experiencia personal que cambió mi vida a los 30 años de haber sido cristiano. Muchos de ustedes han sido cristianos por mucho tiempo y usted puede pensar, yo conozco todo acerca del bautismo. No sé, quizás no sé. Quiera Dios que yo esté equivocado y que usted conozca mucho del bautismo y, más importante, que usted bautice a muchos. No solamente que conozca sino que ese conocimiento haya afectado su vida al punto de producir eso, bautismo, que usted bautice a otras personas. Enseguida vamos a ver exactamente a qué me estoy refiriendo. Hace 10 años, el segundo año de nuestra iglesia, fui, como acostumbraba a hacer, a una de las conferencias de Founders Week de Moody Bible Institute. Y Founders Week es una conferencia para estudiantes de seminario. Deben estar o salir de allí listos para el ministerio. Los estudiantes, de modo que quienes traen a estas conferencias no es para hablarle a pastores o no es para hablarle a otro tipo de población, es para hablarle a estudiantes, seminaristas que están allí y que creen haber tenido el llamado del Señor para dedicarse a tiempo completo al ministerio. Y aunque yo no era estudiante, estaba allí, la conferencia es muy buena. Y quien habló esa noche es Francis Chan. Francis Chan es asiático, si usted puede identificarlo, autor de varios libros, creo que alguien muy bueno. Y Francis Chan, cómico porque esta es una institución muy respetada en el downtown Chicago y pues Francis Chan hacía mucho tiempo que no se ponía un traje y en esa ocasión iba de traje. Y pues hubo un silencio, como que todo el mundo notó la diferencia en cómo estaba vestido y le prestó mucha atención. Y él simplemente habló, antes de presentarse, él no necesitaba presentación, todo el mundo conocía a quién él es. Él dijo, ¿a cuántas personas tú has bautizado? E hizo un silencio fúnebre. Así cuando nadie habla, si se
cae un centavo, se escucha porque un silencio total. Por supuesto, todos estábamos, incluyéndome a mí, respondiendo esa pregunta en nuestras mentes. ¿A cuántas personas tú has bautizado? 30 años de ser cristiano. ¿Cuánto toma una carrera para uno convertirse en un abogado o en un doctor? Bueno, menos de 30 años, ¿verdad? 30 años siendo creyente. Líder en la iglesia, crecí en la iglesia, literalmente dormía debajo de los bancos de la iglesia los domingos. Aprendí muchos textos en la escuela dominical, cristiano toda la vida. Y para ese entonces yo no había bautizado todavía a nadie. ¿Pueden imaginarse la convicción que sentí? Después se le hizo la pregunta, ¿por qué? Hizo un silencio también, un poquito más breve, y todos tuvimos la oportunidad de respondernos silenciosamente, y por supuesto la prédica se trataba de eso. Yo le invito a que vaya conmigo a Mateo capítulo 28. Yo creo que muchos de ustedes conocen este pasaje de memoria. Yo lo conozco de memoria, lo he conocido de memoria tan largo como yo recuerde, y es la Gran Comisión. Con frecuencia me han escuchado decir y afirmar, hacer énfasis en que la Gran Comisión es una. Y me han oído decir en varias ocasiones que el hecho de que sea una no nos da oportunidad a confundirnos. Con frecuencia cuando hablo de esto menciono el juego en inglés. Yo creo que quizás algunos no se sientan identificados con ese juego. Simón dice, el juego Simón dice consiste en que alguien da una orden diciendo Simón dice, y entonces da la orden. Y si usted no cumple la orden, pues usted perdió, sale del juego. Por ejemplo, Simón dice brinca, y está todo el mundo brincando. Simón dice agáchate, y si alguien sigue brincando, pues perdió, ¿verdad? Si Simón dice salta, brinca y corre, pues, ¿qué usted hace? Nada, ¿verdad? Se queda paralizado porque usted no puede procesar tantas, y no puede hacer, es imposible hacer tantas, obedecer tantas direcciones o tantas instrucciones al mismo tiempo. ¿Estamos juntos? El Señor nos dio una. El Señor dice, no Simón. El Señor dice, no hay opciones para estar equivocado. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, versículos 28 y 29, en sus pantallas está en la Nueva Traducción Viviente. Saben que a mí me encanta la Nueva Traducción Viviente porque traduce ideas completas, no palabra por palabra, y creo que esa es una forma más eficiente de traducir, y al mismo tiempo usa un lenguaje muy aceptado todo el mundo, especialmente si nos ponemos los espejuelos de evangelismo y de discipulado, como tenemos que tenerlos puestos, y comenzamos a mirar la iglesia y las personas con el enfoque correcto. Es decir, tenemos que ganar a gente nueva y discipular, entrenar, ayudar, caminar con ellos, con los nuevos creyentes. Esa es la razón por la cual yo uso esta versión. Es fácil de entender, útil, muy útil para hacer lo que acabo de explicar. Aunque la versión que yo sé es la Reina Valera del 1960, y es la que cito, a veces predicando, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente y en mi mente estoy diciendo la Reina Valera. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Usted sabe que la misión de nuestra iglesia, la declaración de la misión de nuestra iglesia es básicamente ese versículo parafraseado. Nuestra iglesia existe para ser discípulos auténticos de Jesús que hagan discípulos a otros. Puede sonar muy ordinario, muy seco. Es la gran comisión, punto. Para eso estamos aquí, mientras que lo entendamos. Excelente. Ahora vemos que cuando el Señor nos dice que vayamos y hagamos discípulos todas las naciones, si miramos cómo cada uno de los escritores de los evangelios hablan de la gran comisión, usted va a tener una idea completa. Como cuando 5 o 10 personas toman diferentes fotos de una imagen, cuando usted mira todas las fotos, usted puede ver exactamente qué fue lo que sucedió, ¿verdad que sí?
cuando usted analiza la Gran Comisión, aunque citamos solamente la narrada por Mateo, y usted analiza la Gran Comisión, va a entender que se trataba de hacer discípulos de todas las naciones. Y yo menciono eso porque, aunque aquí no hay todas las naciones, hay 18 culturas. Hoy hay 19 porque hay una visita de Paraguay que conocerán por ahí después. Hace unos domingos, hace un mes aproximadamente atrás, estuve en una iglesia donde habían 106 culturas. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, podemos hacerlo desde aquí. El domingo pasado, domingo de aniversario, hablé un poquito acerca de cómo podemos hacer equipo con otro ministerio, la iniciativa Timoteo, y hacer discípulos o ayudar a hacer discípulos en lugares donde no podemos llegar, hablando lenguaje que no podemos hablar, porque yo no conozco más que español e inglés. Hacer discípulos de todas las naciones es la gran comisión, es la gran comisión. Para eso existimos, ¿verdad? Eso debe gobernar todo lo que hacemos en la iglesia, tiene que estar dirigido todo lo que hacemos en esa dirección, porque para eso estamos aquí, y si nos salimos de eso, estuviéramos desviándonos de nuestro propósito. Ahora, a lo que vamos hoy. Cuando el Señor nos dio la gran comisión, ir y hacer discípulos a todas las naciones, nos dice cómo. Impresionantemente, lo primero que nos dice en cómo podemos hacerlo, ahí están las instrucciones de IKEA, los que fueron ayer a la comedia de Josué Comedy, saben de lo que estoy hablando. Ahí están todas las instrucciones, ve y haz esto, se hace así, así y así. Estos son los pasos. Impresionantemente, cuando vemos la gran comisión narrada por Mateo, vemos inmediatamente que, ¿cómo hacemos discípulos? Bautizándolos y haciéndolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay más, no quiero hablar de el resto de la gran comisión porque el enfoque de hoy es obviamente el bautismo. De modo que hoy quiero responder y quiero que aprendamos acerca del bautismo haciendo preguntas muy claves, haciendo 5 preguntas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Por qué? Muy importante, ¿por qué? ¿Y cuándo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Y cuándo? Preguntas claves que nos van a ayudar a entender lo que es el bautismo, de modo que cuando podemos entender esto, saben que hay algo muy importante, pero muy importante, en que podamos entender la palabra de Dios. Por eso en nuestra iglesia no estamos enfocados en formar un show, que usted salga muy emocionado. Todo lo que hacemos nos gusta hacerlo con excelencia, debemos mejorar en eso. Y puede parecer esto un espectáculo, esa es la traducción de show, un espectáculo, pero tenemos que hacer muy claro que esto no es un espectáculo, que esto es iglesia. Aunque hagamos todas las cosas bien, esto es iglesia. Si vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar claramente, perdón, vamos a encontrar enseñanzas claras acerca del bautismo. Desde niño he visto el bautismo, ustedes conocen el ritual del bautismo. Quizás muchos tengan una idea diferente acerca del bautismo y hoy queremos aprender precisamente de eso. Y de nuevo queremos esclarecer qué es el bautismo. Cuando vamos a Mateo capítulo 28, vemos allí que es un mandamiento. Muy claro, muy sencillo, cualquier persona puede entender eso. ¿Qué es el bautismo? Es un mandamiento y es cómo hacemos discípulos. Es un mandamiento y es cómo hacemos discípulos. No es una sugerencia, es una orden y una orden para ser obedecida. Bautizarse es un acto de obediencia a Dios. Muy sencillo, ¿verdad? Juan 14, versículo 15, el Señor está hablando, dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Más adelante en el versículo 21, todavía en Juan 14, dice, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. ¿Cuántas personas piensan y a veces dicen, yo amo a Dios? Sin embargo, se niegan a obedecer a Dios. Yo sé que a veces nos hace sentir mejor cuando sentimos y creemos que amamos a Dios, pero lo que Dios nos está diciendo es que si no le obedecemos, en realidad no
lo amamos. De modo que si pensamos o creemos que amamos a Dios y no lo obedecemos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque no podemos amar a Dios y no obedecerlo. Juan 14:21, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen, esos son los que me aman. Ahora escuche esto, porque esto de amar a Dios es una experiencia rica, es una relación real, personal, auténtica, transformadora. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a ellos, a cada uno de ellos. Otra versión de la Biblia dice, en este mismo pasaje, y yo me manifestaré a ellos. Me encanta ver que aquí está, por supuesto, Jesús hablando. Y cuando habla de ser obedientes, no solamente de pensar en o querer, sino en hacer, ser obedientes, eso demuestra que realmente amamos al Señor. Y miren la recompensa. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará. Mira cómo incluye las tres personas de la Trinidad. Y esa es parte de la razón por la cual lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo los amaré, el Hijo, y yo los amaré y me daré a conocer a ellos. Otra versión dice, y yo me manifestaré a ellos. Y cuando dice me manifestaré a ellos, no está hablando exclusivamente de la aparición, por ejemplo, que tuvo con el apóstol Pablo, apariciones que ha tenido con algunos de nosotros hemos tenido ese tipo de experiencia con el Señor, sino que está hablando de la presencia. Si usted estudia el contexto, va a entender claramente que está hablando de la presencia del Espíritu Santo. Porque el Espíritu es el Señor, dice un pasaje, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Aquí, en este momento, se está manifestando el Hijo. ¿Y cómo lo está haciendo? No es que usted lo está viendo físicamente, usted no está viendo a una persona que luce como Jesús. Usted está viendo a su hermano y su hermana. Usted está viendo el cuerpo de Cristo. Usted está viendo evidencia de que hay personas redimidas por el Espíritu Santo, cambiadas por el Espíritu Santo, selladas, hechas hijos de Dios. Usted está viendo una manifestación de Jesús aquí y ahora, y es lo que Jesús decía ahí. Pero, ¿para quién es eso? ¿O cuándo sucede eso? Los que obedecen. Esos son los que aman. Consecuentemente, ser creyente o decir que uno es hijo de Dios y al mismo tiempo no tener la voluntad de bautizarse, demostrando obediencia a Dios, es una contradicción. No puede ocurrir. Si usted ha estado en esa contradicción, pues quizás usted deba aclarar hoy que los hijos que aman, obedecen. Por lo tanto, hay que bautizarse. Es un mandamiento, no es una sugerencia, es para ser obedecido. En Lucas capítulo 6, versículos 46 al 47, yo sé que en sus pantallas solamente aparecen las citas. Usted tome nota, escriba, tome fotos, vaya a su casa y estudie. Usted tiene que hacerlo. No dependa solamente de que el pastor venga y crea todo lo que diga el pastor. Usted tiene que ir a la palabra de Dios y usted mismo examinarla. Cuando Jesús terminó el sermón del monte, el primer sermón que él predicó, según Lucas, él dice que, así que, termina diciendo esto, así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mis enseñanzas y después las sigue, Este es el contexto de la parábola de la semilla, la parábola de los cimientos, la roca y la arena. En otras palabras, aquel que escucha mis palabras y las hace, aquel que escucha y obedece, es el que edifica sobre la roca. El que escucha y no obedece, edifica sobre la arena. Ahorita comencé una idea, al principio no la terminé, y la idea era la siguiente: la importancia de entender. Esta misma parábola nos habla de quién es ese que escucha y termina haciendo. ¿Saben cuál es un factor importante, crucial, que no podemos brincar? Entender. Usted no puede seguir una instrucción que no entiende, ¿sí o no? Algunas instrucciones de IKEA o de los paquetes que compramos en Amazon no las entendemos.
y consecuentemente lo que usted arma a veces no luce muy bien. ¿Sí o no? Porque no entendió las instrucciones. Entender es importante. Hoy vamos a ver un pasaje más adelante en Hechos capítulo 16, cuando el Señor salva al eunuco, el tesorero de Etiopía. El Señor envía un ángel, habla a través del Espíritu Santo a Felipe, para que entonces, miren lo importante que era, Felipe llegara a este carro del etíope que regresaba de Jerusalén a Etiopía, todavía con falta de una transformación. Cuando Felipe se acerca al carro, Hechos capítulo 16, usted puede verlo allí, él estaba leyendo Isaías capítulo 53. Pero no entendía. De modo que Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? A lo cual el etíope responde, pero ¿cómo puedo entender si nadie me explica? Cuando Felipe le explica, entonces él entendió. Y eso lo equipó a dar el próximo paso. Y lo próximo fue, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dice, bueno, si bien has creído, nada impide. Y en el primer charco que encontraron, allí se bautizó el etíope. Y así fue como el evangelio llegó a Etiopía. Es importante que entendamos, pero más importante es que obedezcamos. Para obedecer, primero hay que entender. Entender no es el final es la práctica, es la aplicación, es vivirlo, es hacerlo, es ser obediente. El bautismo es un acto de obediencia, no es una sugerencia. Ahora, si vamos a Romanos capítulo 6 y versículo del 3 al 5, está el apóstol Pablo, por supuesto, explicándole el evangelio a una iglesia que él no fundó, y como él no fundó, y gracias a que él no fundó esa iglesia, tenemos en el libro de Romanos o la carta a los romanos, quizás la mayor cantidad de doctrina, el libro más profundo doctrinalmente, podemos decir que es Romanos, gracias a que el apóstol Pablo se vio la necesidad de ir profundo y explicar claramente el evangelio a esta iglesia que él no tuvo la oportunidad de ministrarle antes. Y gracias a eso tenemos la carta a los romanos tan fundamental. Y cuando él escribe a la iglesia en Roma, en Romanos capítulo 6 y versículo 3 al 5 dice, ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo? ¿Cómo? Cuando fuimos, ¿qué? Unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte. ¿Está haciendo una pregunta? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo, ¿mediante qué? Mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, mira cómo también incluye al Padre, hablando de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva, dado a que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Cuando alguien se bautiza, ¿qué está haciendo? ¿Qué es el bautismo? ¿Qué más es el bautismo? El bautismo es una señal o marca distintiva, un testimonio público de que alguien es cristiano. Eso es el bautismo. Es una señal o marca distintiva, un testimonio público de que alguien es cristiano. Alguien que entendía perfectamente, estoy seguro, lo que era bautismo, era Lidia de Tiatira. En Tiatira me compré ropa hace un mes y pico atrás. De allí era Lidia. Vendía ropa, Lidia. Era una negociante que vendía ropa, por eso me compré ropa allí, para, no sé, de alguna forma tener algo significativo. Y cuando me pusiera ropa, recordarme de Lidia, la vendedora de púrpura, aunque no me puse nada de púrpura. Lidia termina en Filipos. Ahora, Lidia entendía lo que era el bautismo porque la tela que Lidia producía terminaba con un color púrpura, pero inicialmente no era púrpura. Para que eso terminara, esa tela terminara con ese color, Lidia tenía que tenía que bautizar la tela en la tinta y entonces salía identificada, vamos a hablar de eso enseguida, identificada con el color. Y entonces se convertía en una marca distintiva, un testimonio público. Alguien habla de los sacramentos, y yo creo que esto está correcto. Hablamos de esto cuando hablamos de la Santa Cena, como un sermón visual. Si usted va al Medio Oriente, Turquía y Grecia, por ejemplo, de donde yo
vine hace un mes y pico, usted va a notar que los cristianos usaban mucho las imágenes. Y tenemos una doctrina específica de imágenes y demás, pero simplemente quiero que entiendan por qué el efecto visual, por qué es importante. Yo tengo mi defensa en cuanto a eso, por supuesto, porque aquí no tenemos imágenes, evidentemente, pero ellos hablan acerca del valor de poder ver y con lo que se ve comunicar algo. El bautismo es precisamente eso. Alguien te ve bautizarse, estás en ese acto visual, estás diciendo que tu vida le pertenece a Cristo, que te identificas como Cristo, que tienes la marca distintiva del bautismo. Otra forma de ver el bautismo y otra forma de entenderlo en una forma mucho más vigente, mucho más actual, y yo siempre les hablo en esta manera a los que son candidatos para bautismo. El bautismo es como un certificado de nacimiento. Un certificado de nacimiento. Sí, el bautismo no hace a alguien un creyente. Ya usted es un creyente y por obediencia usted se bautiza, ¿ok? Yo creo que en un periodo oscuro de la iglesia se creyó, todavía se cree en muchas religiones hoy por hoy, que el bautismo salva y consecuentemente cuando una persona se bautiza, pues ya es salva. Y usted lo puede ver en ciertas películas, demás y demás, cuando personas que evidentemente no tenían nada de cristiano se bautizaban simplemente por entrar en la fe cristiana y todo el mundo creía que era salvo por eso. Bueno, realmente no es así. Realmente no es así. Un certificado de nacimiento, ¿qué hace un certificado de nacimiento? No hace que usted nazca, ya usted nació, ¿cierto? Ya usted nació. El milagro de la vida ya ocurrió, pero esa persona que nació necesita tener identidad. ¿Se acuerdan cómo Lidia bautizaba y la tela se identificaba con la tinta? Identidad es una de las cosas que hace el bautismo, comunica tu identidad. El certificado de nacimiento le dice al resto del mundo su nombre, quiénes son sus padres, cuándo usted nació, dónde nació, el hospital y demás. Y ese es un documento legal en todo el mundo que hace de usted una persona única y la identifica con quién usted es. Así es el bautismo. Es un instrumento para publicar, es una marca distintiva, le dice al mundo entero que somos cristianos. ¿Qué más es el bautismo? Quiero moverme rápido en esto. El bautismo es la marca inicial, no es la meta óptima, no es la cima de la vida cristiana. Hay personas que llegan a bautizarse y dicen, ya yo me bauticé, llegué a lo máximo en la vida cristiana. No, te acabas de poner los pañales. Hay mucho que hacer en la vida cristiana. Sí, tienes el certificado de nacimiento, naciste, pero ahora te falta mucho. Hay mucho que hacer. El bautismo es la marca inicial, no la meta final en la vida cristiana. Cuando usted va a Romanos capítulo 6 y versículos del 3 al 5, usted puede verlo allí, como fuimos unidos a Cristo Jesús en el acto del bautismo. Le estaba comunicando el apóstol Pablo a la iglesia en Roma que algo milagroso o sobrenatural ocurrió cuando entraron en el agua. No creo. No creo. Pero lo que sí le estaba comunicando es que el bautismo es esa imagen, es esa marca distintiva. Hablar un poquito más acerca de esto es cómo es que se debe ejercer el bautismo. Cuando vamos a la palabra de Dios, la palabra de bautismo es en griego baptizo. Y la palabra significa exactamente lo que nosotros entendemos como bautismo. Es bautismo por inmersión debajo del agua. ¿Cómo Juan lo hacía? ¿Por qué Juan el Bautista? Y eso de bautista es porque no pertenecía a los Southern Baptists, lo que significa es que él bautizaba. Eso es lo que identificaba a Juan. Bautizaba tanto que era conocido por Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía su ministerio cerca del río Jordán. ¿Por qué lo tenía cerca del río Jordán? Porque él bautizaba en el río Jordán como bautizó al Señor Jesús. ¿Y por qué era un río? Porque era por inmersión. No era salpicado, era por inmersión. Así lo hizo con Jesús. Así fue la vida de los apóstoles y la iglesia primitiva lo hacía así.
Eso es lo que indica la palabra. No hay ningún indicio en la palabra de Dios, ni en el Antiguo Testamento, ni en la vida de Jesús, ni en la vida de Juan el Bautista, ni en la vida de los apóstoles, ni una enseñanza, ni siquiera un ejemplo, sino una enseñanza de que el bautismo es por aspersión, salpicando a las personas. No vemos ninguno. Entonces yo honestamente no sé cómo a alguien se le ocurrió que esa es la forma de bautizar. El bautismo por aspersión o salpicando a las personas, rociándole agua por encima, nació en los años 1300 en un concilio de la Iglesia Católica y aparentemente fue por conveniencia, porque es difícil tener una piscina y bautizar a tantas personas en medio de una catedral, ¿verdad? Y por eso, por conveniencia, quizás es simplemente mi interpretación, lo hacían así, pero no lo vemos así en la palabra de Dios. El bautismo es por inmersión y es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y por qué en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Bueno, porque el Señor lo mandó así. Eso es lo primero, es obediencia. Si el Señor te dice esto es así, punto, no hay nada que discutir. Ahora podemos ver en algunos pasajes que ya hemos visto y en otros, muchos otros más, cómo esto tiene significado. Fuimos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién hizo eso? El Padre hizo eso. El Padre hizo eso. Cuando llegamos a ser hijos de Dios, ¿de quién somos hijos? Del Padre. Somos hijos del Padre, ¿verdad? ¿Y quién hace que seamos hijos del Padre? Nuestra fe en su Hijo amado Jesucristo. ¿Y cómo eso se hace real en nuestras vidas? A través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Todos están representados allí, y es por eso que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es clave. Perdón. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Por inmersión y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así de sencillo. ¿Quién es la próxima pregunta? En otras palabras, ¿quién se debe bautizar y quién no? ¿Y quién debe ejecutar el bautismo? ¿Quién debe bautizar a otra persona? Bueno, la respuesta a eso, y no quiero ir tan profundo en tantos textos de la Biblia, porque sí quiero usar el tiempo en otros pasajes que creo muy importantes. ¿Quién debe bautizarse y quién debe bautizar? Todo creyente debe bautizarse. Es una anomalía. No existe una persona que sea un verdadero creyente y que al mismo tiempo no tenga la voluntad de bautizarse. Usted puede pensar que usted es un creyente, pero si no obedece, ¿qué es lo que dice la palabra? Que su fe es muerta. Es lo que dice Santiago. Aquel que dice tener fe y no tiene obras, su fe es muerta. En otras palabras, su fe no existe. Usted cree que es salvo, pero si no lo demuestra con la obediencia, realmente no lo es. Entonces, ¿quién debe bautizarse? Todo creyente. Todo creyente. ¿Quién no debe bautizarse? La persona que no ha decidido, la persona que no es creyente, que no ha tenido un encuentro con el Espíritu Santo, esa es la persona que no debe bautizarse. Es decir, usted nunca debe bautizarse porque le gusta la muchacha de la iglesia y como tiene que ser cristiano, tiene que bautizarse. No, por favor, no haga eso porque está engañando a la muchacha de la iglesia, se está engañando a usted mismo, pero no está engañando a Dios y está jugando con algo muy importante y muy sagrado. El bautismo no va a convertirlo en un creyente. Así como una persona puede tener un falso certificado de nacimiento para usted, decirle a las autoridades que usted es otra persona, igualmente usted puede bautizarse y seguir siendo el mismo perdido, sin salvación. Así que, ahora, ¿quién debe bautizar? ¿Quién debe bautizar? La respuesta es todo creyente. Ya conocieron mi experiencia con Francis Chan. Y yo creo que esta es una de las cosas que, por lo menos para mí, en 30 años de ser cristiano, me trajo mucha convicción. Mucha convicción. ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos creyentes que nunca han bautizado? Permítame decir, ese es el evangelio de Constantino, no el evangelio de Jesús. En los años 300, Constantino vino al Imperio Romano e hizo de los cristianos que hasta entonces eran perseguidos, hizo de la religión cristiana la religión mundial o católica. Ese fue el nacimiento de la Iglesia Católica. Y Constantino estableció que habían personas que tenían la autoridad de bautizar. Y el resto de las personas no tenía
la autoridad o el derecho, ni siquiera ni de leer la Biblia. Esos fueron los años más oscuros de la iglesia. Después de los años 300 en adelante, muchas personas ni siquiera podían leer la Biblia. Y ocurrió una división entre el clero y los demás. Permítame decirle que esa es la división que hizo Constantino. Ese no es el evangelio de Cristo. Y al mismo tiempo, permítame decir esto, simplemente tengo que decirlo como es. Porque eso es muestra de amor. Yo fuera un cobarde si no comunicara esto. Yo no tengo nada en contra de los católicos. Permítame decir esto. Jesús no vino a salvar pentecostales, ni metodistas, ni bautistas, ni Jesús vino a salvar el hombre. Y la iglesia del Señor es una sola. Yo hoy por hoy respeto más a algunos católicos que a algunos evangélicos. Vamos a hablar un poquito más de eso en unos minutos. Simplemente quería decir eso. Constantino, básicamente quien fundó la iglesia católica, hizo esa separación. Y no sé por qué le dio autoridad al papado y a todos aquellos que fueron entrenados por ellos y tienen ciertas categorías para bautizar. Por eso fue Constantino. El Señor Jesús no lo hizo así. Puedo demostrarle que el Señor Jesús no lo hizo así. He dicho esto muchas veces en esta iglesia, en el primer año del ministerio público de Jesús, los discípulos de Jesús bautizaban más que los discípulos de Juan. Vamos 3 años después, día de Pentecostés, viene el Espíritu Santo, se convierte en 3,000. Alguien tomó nota que fueron 3,000. Permítame decirle, Pedro no bautizó a 3,000. Habían discípulos que bautizaban, muchos discípulos que bautizaban. Y si usted va al libro de los Hechos, como vamos a ver ahorita, usted va a ver cuántas personas bautizaban. Todo creyente es, como dice el apóstol Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Si usted quiere dársela de sacerdote, vaya a la Biblia dice que usted lo es, ejerce sacerdocio. Si usted quiere describir el bautismo como una función sacerdotal, la Biblia dice que usted lo es. El momento en que damos esa responsabilidad a otra persona, le estamos dando a esa persona nuestra desobediencia. ¿Sí o no? Si el Señor nos dice que tenemos que ir y hacer discípulos bautizando, y yo digo, no, yo no voy a bautizar, ¿con qué derecho vamos a decirle al Señor, tú estás mal, yo estoy bien, yo no puedo bautizar porque Constantino dijo, y alguien me dijo, y la tradición, y la iglesia de la que yo vine, y esta denominación, y aquella denominación? No. La palabra de Dios es la que tiene autoridad, no una denominación, no un apellido, no un nombre. La iglesia del Señor es una y todos debemos bautizar. Todos debemos bautizar. Eso nos ha robado el gozo de poder bautizar a alguien, de poder discipular a alguien, de poder experimentar la vida cristiana como debemos vivirla. Entonces yo les animo a que usted comience a buscar a personas a su alrededor, ganárselas para Cristo y usted bautizarlos. Me da alegría cuando veo personas diciéndome, yo quiero bautizar a esta persona, yo quiero bautizar a mi hijo. Ha sucedido aquí en varias ocasiones. Tenemos que hacer eso. ¿Quién debe bautizar? Todo creyente debe bautizar. No los doctores, no los que más saben, no el que más fruto da, no el que más fruto da, no es que yo no estoy apto. ¿Cree usted que los discípulos de Jesús estaban más aptos que usted en el primer año del ministerio? No. Yo le garantizo que todos los que estamos en este lugar, tenemos tiempo de conocer al Señor, estamos mucho más preparados que los discípulos de Jesús en su primer año de ministerio. Mucho más. ¿Puedo usar el ejemplo de Pedro? Pedro predicó y se convirtieron 3,000 personas, ¿verdad? Por supuesto, yo creo que le haya bautizado a muchos. Permítame decir que cuando Pedro estaba orando con Jesús, orando en Getsemaní, se habían quedado dormidos orando porque estaban tristes. Pedro tenía un machete. Pedrito, no era fácil, no era perfecto, y él había bautizado a muchos, y después de eso bautizó a muchos más, mucho antes de que Dios tratara con él y lo cambiara de ser una persona racista, un judío de hueso colorado, racista que no soportaba a los demás. Por eso Dios tuvo que tratar con él para que llegara a Cornelio y bautizara a los de Cornelio. Eso está en el libro de los Hechos. Todos debemos bautizar, todo creyente debe bautizar. ¿Por qué? Voy a decirlo simplemente así, porque es un mandamiento.
¿Sí o no? Es un mandamiento, lo hemos visto ya, pero quiero darles otra razón. La otra razón es porque no lo podemos callar. Usted ha perdido el gozo, ha perdido el privilegio, ha perdido el honor, la alegría de poder bautizar a otra persona por cualquier creencia que usted ha tenido. Usted puede hacerlo. No podemos callar lo que Dios ha hecho con nosotros a la hora de bautizarnos y a la hora de bautizar a otra persona. Es decir, cuando usted es creyente, lógicamente lo que usted hace es bautizarse. Usted ha visto a un novio o una novia llegar al altar así sin deseos. Quizás algunos obligados. Yo sé que han habido matrimonios por ahí obligados. Pero generalmente, cuando alguien anuncia su matrimonio y cuando alguien pone la señal del anillo, por ejemplo, hablando de señal y de una marca distintiva, yo estoy casado, eso me distingue como una persona casada, ¿verdad? Le dice a todo el mundo, you know, I'm taken, I'm not looking. That's my wife. Woo. Esto es una marca, el bautismo es una marca. Y cuando recibimos al Señor Jesús, lo que natural debe ocurrir, naturalmente es el deseo, la alegría de bautizarse, la alegría de decirle a todo el mundo, ahora yo soy cristiano, ahora mi vida se identifica con Cristo, ahora Él es mi Dios y yo soy su hijo. ¿Por qué? Por esas razones. Hay mucho más que pudiéramos decir, pero me importa mucho llegar a los próximos puntos. Y antes de llegar a esos puntos, tengo que hablar de por qué no algunas personas quieren bautizarse. ¿Por qué algunas personas no quieren bautizarse? Bueno, algunos dicen, bueno, yo no sabía que era un mandamiento. Nadie había hecho del bautismo algo tan importante. Bueno, usted ya sabe hoy que es algo muy importante y sabe hoy que es un mandamiento. Otras personas no quieren bautizarse por vergüenza. Yo he escuchado personas que no quieren bautizarse porque es que me van a ver mojado. Ah, pero bueno. El make-up. La tela se pega y me van a ver la barriga. Bueno, no se puede esconder la barriga. Algunas personas tienen vergüenza. Algunas personas tienen vergüenza de haber estado tanto tiempo en el Evangelio y nunca haberse bautizado. Permítame decirle, cambie eso. Cambiaré mi vergüenza por el gozo del Señor, como dice la canción. Vamos a decirle al mundo entero que le pertenecemos a Él. Ahora, perdón, algunos no se bautizan por estar aferrados a una tradición, por estar aferrados a una denominación. Y aquí me estoy refiriendo a los que no se bautizan como adultos porque una vez fueron bautizados como niños. Y como para mi abuelita o para mi papá era un gran honor ser bautizado. Ustedes saben lo transparente y lo honesto que soy, a veces demasiado, en la iglesia católica. Y usted, por respeto a esa tradición, ahora usted dice, bueno, ya yo fui bautizado como niño, por lo tanto yo no necesito ser bautizado. Permítame decirle que no podemos amar ni una tradición por encima de lo que es la verdad. ¿Cómo podemos estar tan aferrados a una mentira o algo que no es lo que el Señor ocurrió por encima del Señor que nos salvó, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, que nos ama y nos sostiene, que tiene el lugar preparado para nosotros? ¿Cómo podemos vivir en una mentira cuando ya conocemos la verdad? No. Si usted fue bautizado como niño, usted nunca se arrepintió de sus pecados. Usted se bautizó por la voluntad de sus padres, no por su propia voluntad. Y usted puede amarlos y respetarlos y debe hacerlo, por supuesto. Pero usted no se ha bautizado. Ese fue un bautismo que no fue válido. Perdón. Pero ese bautismo no fue válido. ¿Puedo decírselo a través de la palabra del Señor? ¿Quién fue el primero de los discípulos? Andrés, el hermano de Pedro. ¿Y qué dice la palabra? Que Andrés, el hermano de Pedro, era un discípulo ¿de quién? De Juan el Bautista. Hablando de rebautismo. ¿Qué pasó con Andrés cuando comenzó a seguir a Jesús? Jesús lo bautizó. Ya era bautizado por Juan el Bautista. Ahora Jesús lo bautizó. Podemos hablar mucho acerca de esto de rebautizarse. Pero con plena certeza, con plena seguridad, si usted fue bautizado como niño,
ese bautismo no cuenta porque no fue una decisión personal, no fue una declaración pública de su fe en Cristo Jesús, de su fe en Cristo Jesús. Quizás lo fue de la fe de sus padres, pero esa es la fe de sus padres. Usted necesita tener su fe, la fe de la palabra de Dios, no de una tradición, sino de la palabra de Dios. ¿Qué tal? Y esta es aún peor. ¿Qué tal de aquellos que se han dado cuenta, después de estar en la iglesia por tanto tiempo, de que no son verdaderamente cristianos? No hay convicción. ¿Creciste en la iglesia? ¿Conoces de la iglesia? ¿Conoces los rituales? ¿Conoces todo? ¿Conoces la palabra de Dios? ¿Cantas los himnos? ¿Cantas todo? Pero tú sabes que en tu corazón no hay una relación. No hay convicción. Y por eso no te quieres bautizar. Bueno, hay algo que cambiar allí. ¿Saben qué? Eso nos habla del peligro de ser parte sin ser parte. Eso nos habla del peligro de asistir a los servicios sin ser un discípulo auténtico. ¿Se dan cuenta por qué la palabra auténtico en la declaración de la misión de nuestra iglesia? Existimos para ser discípulos auténticos de Jesús. Ponerte la Biblia debajo del brazo, usar una corbata, cantar una canción, conocer un pasaje bíblico, no te hace cristiano. No te hace cristiano. Tener una posición en la iglesia no te hace cristiano. Ser pastor no te hace cristiano. Hay tanto de eso en todo el mundo, en un sinnúmero de iglesias, y realmente no lo son. Ahora permítame hablar de esto también. ¿Cómo Jesús bautizó a los discípulos sin ser perfectos? Hay algunas personas que no se bautizan porque creen que para bautizarse tienen que ser perfectos. Y yo sé que cuando usted menciona la palabra perfectos, nadie es perfecto y todo el mundo está consciente de eso. Pero de alguna manera la persona sabe que no ha llegado a un nivel o piensa que no ha llegado a un nivel. Y esa es una de las mentiras con la cual yo quiero luchar hoy y destruir esa mentira. Si yo tuviera que esperar a ser perfecto y merecer, escuche, esta es la palabra clave, merecer el evangelio, nunca me hubiera bautizado. No estuviera bautizado ahora que estoy predicando en este lugar, porque nunca llegamos a merecer el evangelio. Mientras que es claro y es verdad que debemos crecer en nuestra vida de santidad y que la obra del Espíritu Santo, no de uno mismo, la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, la santificación es progresiva y el día de mañana debo ser más. Esta expresión no está correcta, pero la voy a decir porque es como lo interpretamos. El día de mañana debo ser más cristiano que hoy. Yo creo que la forma correcta de decir eso es que el día de mañana yo debo dar más fruto que hoy. Pero tú eres cristiano desde el día 1 y la obra del Espíritu Santo va a crecer en ti. La santificación progresiva va a crecer en ti. Todo esto para decir que nunca llegamos a merecerlo. Nunca llegamos a merecerlo y eso me lleva al último punto. ¿Cuándo? Y este fue uno de los que me trajo convicción hoy, a punto de cumplir 42 años. Nunca había predicado de esto. Siempre cuando hacemos bautismo, hablamos del bautismo, por supuesto. Pero en 10 años no había predicado de esto intencionalmente. ¿Cuándo? Bueno, vamos a la palabra de Dios y vamos a ver cuándo uno debe bautizarse. Los discípulos del Señor Jesús enseguida se bautizaron. Pero vamos a ir, no a los discípulos del Señor Jesús, vamos a ir a la historia de la iglesia. Los pasajes van a aparecer en sus pantallas, Hechos capítulo 2. Quiero simplemente leerlos, que son algunos y el tiempo se me acaba. Y realmente no vamos a necesitar mucho más que simplemente leerlos y hacer un énfasis muy liviano en algunos puntos. Hechos capítulo 2, versículos 37 al 38 y después el 41. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Está hablando de cuando Pedro predicó en Pentecostés. El primer sermón de Pedro allí. ¿Quiénes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, qué debemos hacer? No solamente creer, sino hacer. ¿Qué debemos hacer? Pedro contestó, versículo 38, Hechos capítulo 2. Cada uno de ustedes, cada uno, todos, debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Eso es creer.
cuando tú crees en el Señor Jesús y crees de verdad, creer más allá de reconocer un hecho histórico, creer que Jesús es quien dijo ser. ¿Sabes qué pasa? Cada vez que creemos, ocurre un milagro en nuestras vidas y es el milagro de la salvación. Y cuando creemos que somos pecadores, como la palabra enseña, y que hay salvación sola y únicamente en Jesús, y creemos al punto que hacemos algo al respecto, y eso es arrepentirnos, ya estamos dando muestra, acción de lo que hemos creído. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. Eso toma acción. Y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Mire lo que dice el versículo 41, hablando de cuándo. Por favor, presta atención. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 personas. ¿Cuándo fueron bautizados? Ese mismo día. Muy claro está allí. Yo lamento hoy no tener el bautisterio aquí para bautizar hoy a quien decida bautizarse hoy. Pero ¿cómo ocurrió? Ese mismo día, dice Lucas a los griegos y a su amigo Teófilo en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 8, versículo 12. Dice, pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia, creyó el evangelio. Note el patrón. Cree primero y después obedece. Muy sencillo. Pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de los cielos y del nombre de Jesucristo. Como resultado, se bautizaron muchos hombres y mujeres. Ahí no nos dice exactamente cuándo, pero sí nos dice o da la impresión que fue inmediatamente. Creyeron, como resultado, se bautizaron. Creyeron, fueron obedientes. Hechos capítulo 10, versículos 47 al 48. Este ya lo leímos al principio. ¿Puede alguien oponerse a aquellos que sean bautizados ahora? Perdón. Versículo 47, Hechos 10, 47. ¿Puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora, que han recibido el Espíritu Santo tal como nosotros lo recibimos? Por lo tanto, dio órdenes a que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después, Cornelio le pidió que se quedara en su casa. Aquí habla de cómo Pedro llegó a Cornelio, que era un oficial romano, y el evangelio llegó a los gentiles. Esto fue parte de la forma en que el Señor trató con el racismo que había en Pedro para que llegara aquel que lo oprimía, en cierto modo, el imperio romano. Este era un oficial romano y allí llegó. ¿Qué sucedió en la casa de Cornelio? Fueron bautizados. ¿Qué impide que sean bautizados? ¿Ya creyeron? ¿Ahora qué? Lo que sigue es el bautismo. Hechos 16, 14 al 15. Hechos 16 es quizás mi capítulo favorito en el libro de los Hechos. En Hechos 16, del 14 al 15, dice, una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura, y hablamos de ella, muy costosa, quien adoraba a Dios. Eso significa que creía en Dios, por supuesto. Mientras nos escuchaba, dice Lucas, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados. Ella y los de su casa fueron bautizados. Y nos invitó a que se quedaran unos días más allí. ¿Qué pasa cuando alguien cree? Es bautizado. Le sigue Hechos capítulo 16, la conversión del carcelero de Filipos. Se lo puedo contar en lugar de leerlo. Tienen el texto en sus pantallas. Dios hizo un milagro liberando a Pablo y Silas de la cárcel. Hace un mes estaba yo precisamente en ese mismo lugar. Fue la última parada mientras estábamos en Grecia. Así fue como el evangelio llegó a Europa. Y ocurrió un milagro en que un terremoto hizo que todos los presos quedaran libres, incluyendo Pablo y Silas, que estaban en lo último de la prisión. Estaban presos, pero estaban cantando. Y la alabanza movió el cielo y la tierra y todo, y fueron todos libres. Y el carcelero intentó asesinarse, porque eso es lo que la ley romana decía. Si los prisioneros se iban, le costaba la vida.
Pablo le dijo que no hiciera eso. Hechos 16:31. El carcelero dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le responde, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo creo que hoy tenemos necesidad nosotros de creer eso. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Habrá sido esta una revelación única, especial para el carcelero de Filipos? No creo. Lidia había acabado de ser bautizada y hace énfasis Lucas en decirnos que fue ella y todos los de su casa. ¿Qué pasó con lo de Cornelio? En lo que leímos anteriormente, él y todos los de su casa. Tenemos que recibir esa promesa del Señor. Tenemos que recibir esa palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Saben que la fe no es por vista, es confianza en el Señor. Aunque veas que tu casa no ha sido salva, tú tienes que creer al Dios que promete esto y confesar esto y decir, yo creo en el Señor Jesucristo y yo y mi casa le serviremos al Señor. Yo y mi casa, yo y mis hijos, yo y mi familia, yo y las personas a mi alrededor. Le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa, aún a esa hora de la noche. Entienda esto, entienda lo que está sucediendo. Esto sucedió de noche. Y el carcelero lleva a Pablo y Silas a su casa y allí en su casa se bautizan todos. ¿Cuándo debemos bautizarnos? ¿Cuándo? Es inmediatamente. ¿Saben que a mí no me enseñaron eso? A mí no me enseñaron eso. A mí me enseñaron que tenía que pasar unas clases de doctrina y casi convertirme en un PhD. Más adelante, el Señor nos salva, más adelante no, en Hechos capítulo 8, Hechos 8:31, salva al etíope. Esta es una de las historias que me fascina. Este hombre, escuche lo que había sucedido con este hombre, había venido a Pentecostés a adorar, era etíope, había venido a adorar, no era judío, pero estaba buscando al Dios de Israel. Y había ocurrido tantas cosas allí en Pentecostés, pero todavía él se iba, todavía él salía sin haber tenido una conversión. Algo estaba haciendo Dios en su corazón, estaba sediente, estaba leyendo la Biblia, pero no había ocurrido ese cambio. Dios interviene un ángel, interviene alguien obediente y va hasta aquel carro donde estaba este etíope regresando a Etiopía. Cuando él entiende, las palabras del mismo etíope fueron, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y la respuesta fue, nada si crees. Inmediatamente, este hombre fue bautizado. Impresionante que Felipe fue traspuesto después de eso, como que la misión fue cumplida, la misión fue bautizarlo. Podemos seguir en Hechos 18:8. No voy a leer Hechos 18:8, pero sí quiero leer Hechos 22:16, porque este me conmueve profundamente. Está el apóstol Pablo narrando de su conversión, la conversión de él, el apóstol Pablo. Ananías fue y le predica el evangelio. Escucha lo que dice el versículo 16, y Pablo estaba narrando su conversión. Dice que Ananías le dijo, ¿qué esperas? Levántate y bautízate. ¿Qué esperas? Levántate y bautízate. Queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. Así fue como Pablo se convirtió. Ananías tuvo el privilegio de allí mismo, cuando respondió positivamente, bautizarlo. ¿Saben por qué siento convicción? Porque hemos creído la mentira de delatar delatar, creo que está bien dicho. ¿Lo dije bien? Obediencia retardada, esa es la palabra que estaba buscando en mis notas. Hemos creído la mentira. Escuche por qué es una mentira. Porque Satanás te hace pensar que no estás listo, que no es el tiempo. Acabamos de ver que es el tiempo. ¿Crees? Inmediatamente bautízate. ¿Crees? Inmediatamente bautízate. Satanás juega con tu mente y tus pensamientos y retrasa esa decisión.
Y eso es indicio de que Él está trabajando y Él tiene un plan con tu vida para que no te bautices. Él es el único interesado en que no te bautices. Dios quiere que tú le digas al mundo entero que tú perteneces a Él. Dios quiere que tú te bautices y que lo hagas inmediatamente. Me duele el corazón cuando pienso en mis hijos, que todavía no han tomado la decisión. Ya tienen edad, ya creen en el Señor Jesús. ¿Qué tal si oramos por nuestros hijos? Los padres que estamos en este lugar. ¿Qué tal si oramos por los que están aquí y por los que no están aquí? ¿Qué tal si creemos lo que dijo Pablo al carcelero de Filipos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Saben por qué me lo sé de memoria? Porque por 3 años ese fue el lema de la iglesia en la que crecí. O no en la que crecí, la iglesia que estuve por 3 años en La Habana. Toda la iglesia repetíamos todos los días, Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos a estar puestos en pie. Perdón que no miré el reloj y ya es demasiado tarde. Perdónenme por extenderme tanto. Quiero cerrar con este pasaje que está en Marcos capítulo 1, versículos del 9 al 11. Escuche por favor. Cierto día Jesús llegó de Nazaret, de Galilea, y Juan lo bautizó en el río Jordán. Así lo dice Marcos. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Yo sé que aquí hay muchas personas que ya han sido bautizadas. Qué bueno. Felicidades. El reto y el mensaje de Dios para ti hoy es, tú debes bautizar a alguien. Tú debes alcanzar a alguien, discipularlo y bautizarlo. Pero si hay alguien aquí hoy que no se ha bautizado, yo creo que el Señor te ha hablado profundamente y Él quiere que tú digas un rotundo sí, no solamente de palabras, sino de acción, bautizándote. ¿Cuándo? Inmediatamente. Si usted quiere bautizarse, no lo haremos hoy, no estamos preparados para eso, pero usted puede dar su nombre afuera en el lobby, puede escribirme, puede llamar durante la semana y hablar con la secretaria, hablar conmigo, comunicar que quiere bautizarse. Quiero Dios que pronto podamos hacer una fiesta gigante de bautismos, quizás en la playa, y podamos multiplicar lo que Dios nos ha mandado a hacer, ser obedientes, siendo discípulos que hacen discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Permítame orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo, aquel que nos limpia de pecado, trae convicción a nuestros corazones acerca de el llamado de ser discípulos que hacen discípulos, bautizando. Enséñanos, Señor. Ayúdanos a alcanzar a nuestra familia. Ayúdanos a creer esa palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y Padre, los que están aquí hoy, que no se han bautizado, que hoy sea el día de decisión, que hoy sea el día que cambie la historia.